Para no complicarnos, se lo puedo subir a la nube, a la nube de Google Drive, a mi Google Drive, y le comparten el enlace para que se lo puedan descargar. ¿Está bien? Creo que lo tengo descargado. Por favor, ¿podría compartirlo su enlace al grupo de WhatsApp? Ya está bien. Primero voy a fijarme si lo Pero tengo descargado. Que sí lo tengo descargado, parece. A ver dónde está. Sí, acá lo tengo. hay también enlaces en YouTube que muestran paso a paso cómo descargar el JDK y el NetBeans. Sí. Igual yo lo busco y lo paso el enlace al grupo igual. Ah, también. También, compañero. Ya, ya. Ya. Pero de todas formas voy a subirlo esto a mi Drive y los que quieran también se lo descargan por ahí. ¿Ya? Bueno, ya vamos a hacer eso. Eh, Este era el programa. JDK, el NetBeans 8.2 junto con el JDK. Ver. Vamos a subirlo. No va a tardar mucho en subir. Eh, Aquí por donde yo el internet más bien es rápido y tengo un internet rápido, se podría decir. Ya cuando termine de subirse, le comparten el enlace para que se lo puedan descargar. Bien, ese es el programa que vamos a estar ocupando, el NetBeans. Yo ya lo tengo instalado en mi máquina. Este es el icono. Este. Y con este programa ya vamos a poder trabajar con el lenguaje de Java y vamos a poder crear nuestro programa. Bien. Aquí para crear lo que es un proyecto de Java con NetBeans, lo que tienen que hacer es primero crearse un proyecto, ¿no? Aquí en la pestaña de File seleccionan New Project y aquí dejan por defecto seleccionado esto. Esto viene por defecto seleccionado. Java, aplicación de Java. Le dan siguiente. Y aquí tienen que ponerle un nombre para su proyecto. Aquí, por ejemplo, puedo ponerle estructuras. Y aquí pueden seleccionar una ubicación en donde quieran almacenar o también lo pueden dejar en la ubicación por defecto que tiene NetBeans para almacenar los proyectos. Pero siempre es mejor ocupar una dirección propia, ¿no? Dan clic ahí en el botón de Browse, y ahí navegan por los directorios que tiene su máquina, su computadora, y eligen una ubicación para guardar su proyecto. En este caso yo le voy a guardar aquí en documento. Y voy a crear una carpeta. Esta carpeta la puedo nombrar proyectos de Java. Bien, entonces estaría almacenando mi proyecto dentro de esta carpeta proyectos de Java. Lo que va a hacer esto es que se va a crear una carpeta con el nombre estructura dentro de esta ubicación, ¿ya? Dentro de esta ubicación se va a crear una carpeta con el nombre de esto, con este nombre, y dentro de esa carpeta van a estar los archivos del programa. Bien, ¿qué más? Aquí le dan en finalizar para terminar de crear su proyecto.
Como ven, la creación de un proyecto aquí en Java es bastante sencillo, aquí en NetBeans. Y acá se crea lo que es un archivo único que vendría a ser así como el archivo principal o el archivo ejecutable que tiene Java. Este vendría a ser un archivo para trabajar con programas de consola de Java, ¿ya? Esto es lo mismo que estaríamos trabajando con un proyecto de consola en C++. Es lo mismo. Aquí vamos a hacer lo que es el clásico código que se hace cuando uno comienza a programar, ¿no? Que es mostrar un mensaje diciendo hola mundo. En este caso, al tratarse de un proyecto de consola, pues para mostrar mensajes por la consola, nosotros lo hacemos con el siguiente código, con la siguiente función. System print system out, si no me equivoco, print online, print ln, o también puede ser print. Aquí ponen el mensaje que quieren que les muestre en la consola cuando se ejecuta el programa, ¿no? Vamos a ponerle hola mundo. Y aquí ya podemos ver el mensaje, ¿no? Esta función de acá simplemente nos permite mostrar un mensaje por la consola que tiene Java. Tiene su propia consola, al igual que C++, aunque C++ ocupa la consola que tiene Windows, pero Java tiene su propia consola muy aparte. Esto sería ya cuando ustedes quieran trabajar lo que es un proyecto haciendo uso de la consola que tiene Java. Esto yo en muchos casos lo he ocupado para realizar pruebas, digamos, para crear pequeño código y para realizar pruebas si es que mi código está funcionando o no. Después ya cuando verifico que está funcionando bien, pues entonces lo paso a mi proyecto principal, que es en donde ya se trabaja con formulario, porque ahora no está muy de moda crear proyectos de consola, ¿no? Casi todo se hace con interfaz gráfica para que las personas puedan ocupar de una mejor forma lo que es lo programas. Pero como les digo, cuando ustedes quieran hacer pruebas de algún código, cuando quieran practicar, cuando no quieran estar creando un botón o una interfaz, la caja de texto y todo eso que lleva tiempo a veces, pues pueden crearse un proyecto de consola, así como yo lo hice. Pueden crearse un proyecto con el archivo por defecto que viene, que se trata de un archivo de consola, y así de esa forma probar su código, ¿no? Practicar y eso. Pero para las clases de auxiliatura nosotros vamos a estar trabajando con un proyecto de interfaz gráfica. Ya nuestro proyecto va a tener un formulario, al igual que lo tiene, por ejemplo, cuando hacemos programas con C++ Builder, que podemos crear proyectos de formulario, ¿no? Va a tener un formulario en donde esa va a ser lo que es la ventana o la parte gráfica que tiene el programa. Y vamos a hacer uso de botones, caja de texto y demás otras cosas que podamos necesitar. Este proyecto que creé lo puedo transformar en un proyecto de formulario, ¿ya? ¿Cómo haría eso? Pues para hacer eso lo que tengo que hacer simplemente es eliminar este archivo que viene por defecto, este que dice estructura, este acá, lo elimino. Delete. Clic derecho, eliminar y confirmo. Bien, aquí vemos de que mi proyecto se llama estructura y dentro de ese proyecto tengo un paquete que se llama estructura, ¿no? Doy clic derecho nuevamente sobre el paquete para añadir un nuevo archivo. En este caso vamos a añadir un
formulario que tiene Java, que es conocido como JFrame. Así que doy clic derecho para poder crear ese formulario, clic derecho nuevo, elijo esto, y aquí puedo ponerle formulario, o el nombre que queramos, ¿no? Aquí me está dando unos detalles de que este archivo forma parte de mi proyecto de estructura y que está localizado sobre el paquete estructura, que vendría a ser este de aquí, y que se va a guardar en esta ubicación. Bien, damos en finalizar para que se cree el archivo. Y de esta forma ya tengo lo que es mi formulario de Java. Entonces aquí en este formulario ya puedo crear yo los componentes gráficos que tiene un formulario, ¿no? Como por ejemplo botones, caja de texto, combo box, radio buttons. Puedo crear un menú principal, así como este aquí, con varias opciones y también con un submenú. Aquí podemos hacer lo mismo que hice anteriormente, que era mostrar un mensaje, el clásico hola mundo, ¿no? Aquí vemos que en el lado derecho se encuentra lo que es indexado aquí en esta parte. Vemos que tenemos varios menús. Aquí tenemos un menú con todas las herramientas disponibles para ocupar dentro del formulario, como por ejemplo los paneles. Aquí en esta otra parte tenemos los botones, las etiquetas, las cajas de texto, las tablas y demás otros componentes. Aquí en esta parte tenemos las propiedades. Estas son las propiedades de cada componente, ¿ya? Aquí en este caso me está mostrando las propiedades del componente JFrame, porque ese es el único componente que tengo, que vendría a ser el formulario. Ahí me está mostrando las propiedades que tiene el formulario. Pero, por ejemplo, si es que yo creo lo que es un botón para mi formulario, voy a restar un botón a mi formulario. Si es que yo selecciono este botón y me vengo acá en esta parte que dice propiedades, vemos que acá ya me está apareciendo las propiedades que tiene el botón. Si es que, por ejemplo, yo quiero cambiarle el texto que tiene, entonces le puedo cambiar aquí en la parte de propiedades. Le puedo poner mostrar mensaje y vemos que se cambia el texto que tiene el botón. De esta misma forma puedo cambiar sus otras propiedades, como por ejemplo la fuente que tiene la letra, el color, aquí en background si no me equivoco, puedo modificar el color. Esto solamente se ve cuando el programa se está ejecutando. Voy a ejecutarlo y acá me está diciendo de que no se encuentra lo que es el archivo que creé anteriormente, que eliminé. Ese archivo que eliminé dice que no se encuentra. Y aquí vemos ya que está corriendo bien el programa, ¿ya? Vemos que aquí se nos muestra el botón con el color que yo seleccioné. En el formulario, cuando estamos en el diseño, no aparece, su color no aparece como tal, sino que cuando ejecuta el programa recién se muestra el color. Así como estas propiedades tienen muchas propiedades como vemos acá, y no solamente tiene propiedades, sino que tiene eventos también, tiene eventos, así como en C++ Builder, que cada componente tiene propiedades, tiene eventos. Vemos que aquí tiene, aparte de eventos, tiene otras opciones más, ¿no? Otras opciones. Pero aquí mayormente se trabaja con las propiedades y con los eventos. Aunque con los eventos no mucho, porque se ocupa solamente los eventos básicos, ¿ya? Los eventos básicos vamos a estar ocupando dentro de la clase, cuando pasemos a la creación de clase, a la creación de los proyectos con los cuales trabaja el ingeniero. Vamos a estar viendo los eventos básicos, como por ejemplo cuando doy clic sobre un botón, cuando
cuando escribo sobre una caja de texto, cuando selecciono una opción, cuando selecciono el menú, en un submenú, etcétera. Vamos a estar trabajando con esos eventos básicos que tienen los componentes. Pero si ustedes quieren ver un poco más a detalle, pues también pueden hacerlo, ¿no? Pueden probar estos eventos que tiene cada componente. Bien. Si es que yo quiero activar lo que es el evento principal que tiene cada componente, por ejemplo, los botones tienen como evento principal el evento clic, cuando yo dé un clic sobre el botón. Ese evento se activa automáticamente como en el C++ Builder. Cuando yo dé 2 veces clic sobre el botón, ese evento se activa. Ya, si es que yo doy 2 veces clic aquí, vemos que me manda al código del evento onClick, ¿ya? OnClick. Entonces aquí yo puedo decir de que me muestra un mensaje de saludo, en este caso un hola mundo. Si es que yo quiero mostrar lo que es un mensaje en forma de notificación, lo puedo hacer mediante un componente que tiene los proyectos de formulario, que es el componente JOptionPane se llama, ¿ya? Con ese componente yo puedo mostrar una pequeña ventanita de notificación en donde puedo mostrar un mensaje. Eso lo vamos a estar ocupando cuando programemos los eventos que va a tener nuestro proyecto. Vamos a estar ocupando esa ventanita de notificación, ¿ya? Así que esto es muy importante que aprendan porque vamos a estar repitiéndolo mucho en clase. Es solamente un componente. ¿Cómo se llama el componente? Se llama JOptionPane. Este componente tiene como función una función que se llama show mesas dialog, ¿ya? Show mesa dialog. Esta función o este método tiene como 2 parámetros principales. Lo siguiente, tiene primero un objeto, que puede ser un objeto formado por botones, caja de texto, y por otra parte tiene otro objeto principal que sería el texto que queremos mostrar en la ventana de notificación, ¿ya? Aquí en este caso, como nosotros solamente queremos mostrar un mensaje, vamos a indicar de que el primer parámetro va a ser nulo, ¿ya? Va a ser nulo porque no queremos que nos muestre botones, caja de texto, etc. Solamente queremos que nos muestre un mensaje. El primer parámetro es para todos esos objetos. Para el objeto, si queremos de que esa ventana de notificación tenga un botón, pues nosotros lo ponemos aquí, pero en este caso, como no vamos a trabajar con botones ni con caja de texto dentro de esa ventana de notificación, entonces vamos a ponerlo como nulo. Y por acá ya estaríamos pasándole el mensaje que quiero mostrar como segundo parámetro. Por ejemplo, hola mundo. Yo ejecuto esto. Aquí ya se está ejecutando el programa. Y cuando dé clic sobre este botón, se me tiene que mostrar una ventana de notificación con el mensaje que les iba diciendo. Aquí vemos que me muestra, ¿no? Dice hola mundo. De esa forma ustedes van a trabajar y vamos a estar trabajando. Cuando creemos nuestra clase, vamos a estar trabajando de esta forma con nuestro formulario. Vamos a crear un botón mediante el cual vamos a hacer el llamado. Acá en esta parte del código vamos a hacer el llamado a un método que tengamos dentro de nuestra clase. Y el resultado que nos arroje ese método, si es que nos retorna, por ejemplo, un resultado entero o una caja, o tal vez un resultado tipo texto, entonces eso lo estaríamos mostrando dentro de una ventana de notificación. Lo podemos hacer así. O también podemos crear
una caja de texto más abajo en donde el resultado se nos muestre en esa caja de texto. Para eso podría crear, por ejemplo, un text field aquí. Vemos que estos componentes se crean con un texto por defecto, ¿no? Para eliminar eso, pueden seleccionar lo que es el componente, se van a propiedades, acá en la pestaña propiedades, y acá en la propiedad que dice text, lo borran eso, para que quede en blanco. O también lo que pueden hacer, si es que quieren hacerlo más rápido, pueden seleccionar el componente, dan clic derecho, y aquí seleccionan esta propiedad que dice Edit Text también. Edit Text, vemos que aquí se pone en modo de edición el texto que tiene esa caja de texto y ahí lo pueden eliminar. También lo pueden hacer de esa forma. Y si es que yo quiero trabajar con este componente, con esta caja de texto en mi formulario, pues yo necesito darle un nombre, ¿no? Necesito poder darle un nombre para yo poder reconocerlo dentro de mi código fuente que tiene el formulario. Así que a esto le puedo cambiar el nombre desde las propiedades. Aquí en la propiedad name le puedo cambiar el nombre. O si también quiero hacerlo rápido, puedo hacerlo dando clic derecho sobre el componente y selecciono cambiar nombre de variable. También puedo hacerlo así. Entonces aquí ya lo puedo cambiar. Le voy a poner txt mensaje o resultado. Bien. Entonces yo cuando le doy un nombre a mi componente, ese componente yo lo puedo reconocer de forma más fácil dentro de mi código, ¿no? Ahora lo que bastaría sería que modifique aquí en el evento onClick que tiene mi botón mostrar mensaje allí. Y aquí yo ya le voy a decir de que no me muestre ese mensaje por la ventanita de notificación, sino que me lo muestre por esta caja de texto que acabo de crear acá. Que me lo muestre en esa caja de texto. Entonces esto acá lo voy a borrar. Y aquí estaré utilizando mi caja de texto que se llama txt resultado. Cada componente tiene su método, como también tiene sus propiedades. Acá en este caso, esta caja de texto tiene un método que es conocido como setText. Así se llama el método. Este método nos permite cargarle un dato para la caja de texto, un valor o un texto para la caja de texto, ¿ya? Así que aquí vamos a cargarle el siguiente texto que se va a mostrar dentro de esa caja de texto. Aquí vamos a mostrar el texto Hola Mundo. Bien. Bien, compañeros, continuamos entonces. Les iba diciendo de que cada componente tiene sus propios métodos como propiedades. Aquí en este caso existe un método que me permite cargar lo que es un texto para mi caja de texto, para un JText field, el cual es setText. Aquí dentro de los paréntesis tengo que poner aquel valor que yo quiero que se muestre dentro de mi caja de texto. Este valor puede ser un texto, también puede ser un dato numérico. También podemos mostrar un número, solamente que necesitaríamos convertirlo a un dato tipo texto. Así como hacemos, por ejemplo, en C++, tendríamos que hacerlo acá en Java. Existe una función para poder hacer eso. Bien, esto sería todo para mostrar el mensaje por mi caja de texto ya. Así que vamos a probarlo. Y ahí vemos que ya se me muestra dentro de mi caja de texto, ¿no?
Esto por el momento es algo sencillo, es lo que estamos recordando de estructura de datos 1, programación 2, ¿no? Y estamos viendo también cómo se hace acá con el programa NetBeans. Esto ustedes poco a poco se van a ir familiarizándose con estos métodos, con estos componentes que tiene el formulario. Poco a poco se van a ir familiarizándose con eso, ¿ya? Mientras más practiquen, pues más fácil se les va a hacer recordar para qué sirve cada componente, qué podemos hacer con él, para qué sirve cada método y propiedad que tiene cada componente. Bien, ya hemos visto la parte del formulario, cómo podemos trabajar con el formulario que tiene Java NetBeans. Ahora vamos a ver la parte de código de Java, ¿ya? Cómo es que vamos a estar creando nuestra clase de Java, cómo es que se crea una clase de Java, qué es lo que tenemos que crear primero, eh, cómo después podemos hacer el llamado a los métodos que tengamos en la clase. También vamos a estar viendo un poco de los tipos de datos que tenemos acá en Java, que es muy similar, es casi idéntico a los tipos de datos que tenemos en otros lenguajes de programación, como por ejemplo el C++. Es muy idéntico la forma en la que se trabaja. Bien, para poder hacer eso, vamos a crear un archivo de clase de Java, ¿ya? Aquí para poder crear una clase de Java, necesitamos primero crear ese archivo de clase. Para poder hacer esto, tengo que situarme sobre mi paquete que tiene el proyecto, que es estructura, sobre el paquete de proyecto. Y seleccionamos acá, vemos que nos aparece para crear varios tipos de archivos, ¿no es cierto? Entonces seleccionamos clase de Java, Java Class. Aquí me pide que le dé un nombre para mi clase. Este nombre va a ser el nombre que va a tener mi clase, porque cuando yo creo este archivo, se me crea por defecto el código de una clase dentro de este archivo, ¿ya? Por defecto se me crea aquel código. Aquí podemos trabajar con la clase... ¿con qué clase? Con la clase de número natural, por ejemplo, que es una clase que se ve en programación 2, ¿no? Ya, vamos a ponerle ese nombre para nuestra clase. Número natural. Damos en Finish y vemos que aquí se me crea lo que es este pedacito de código con el mismo nombre que le puse a mi archivo de clase, ¿ya? Bien, vemos que esto se creó como público. Y es así, todas las clases en cierta medida son públicas, ¿no? Solamente nosotros aquí dentro del código, dentro de esta clase, podemos crear, si queremos, podemos crear clases privadas, ¿ya? Esa es una de las ventajas que tiene Java en relación con C++, que por ejemplo en Java se puede crear una clase dentro de otra, ¿ya? Esto es conocido como clase interna, ¿ya? Se puede crear una clase dentro de otra. Pero aquí en este caso no vamos a crear una clase dentro de la clase número natural, sino que vamos a trabajar solo con esta clase. Vamos a crear un atributo para esta clase, vamos a crear sus métodos consultores y modificadores y después vamos a estar viendo otro que otro método para practicar un poco, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la clase de número natural,
tiene un único atributo que vendría a ser un número entero con el cual se trabaja, ¿no? No sé si se acuerdan de esta clase, lo que pasaron programación 2, bueno, todos pasaron programación 2, pues, ¿no? Yo creo que se recuerdan esta clase que se pasa con el ingeniero Zurita. Entonces aquí estaríamos creando un entero largo, le vamos a poner n. Como esta es una clase de ejemplo, vamos a crear otros atributos para esta clase ya. Estos otros atributos son solamente como ejemplo. No van a formar parte de la clase, sino que para que ustedes se vayan dando cuenta de, de qué tipo de variables podemos crear dentro de Java, con qué tipo de datos podemos trabajar para nuestras variables. Por una parte tenemos a las variables que tienen un tipo de dato entero. Acá en este caso, cuando yo creo una variable dentro de mi clase, a esa variable se la conoce como atributo, ¿ya? Se le da ese nombre porque pertenece a una clase, forma parte de una propiedad que tiene la clase. Por eso se le conoce como atributo. Pero en sí, sigue siendo una variable. Aunque también tenemos constante, ¿ya? Tenemos constante. Cuando queremos crear, por ejemplo, una constante, lo hacemos de esta forma, con static final. Y sería aquí in, por ejemplo. Y generalmente, cuando creamos una constante, se le da un nombre con mayúscula. Por ejemplo, una constante sería el valor que tiene pi, ¿no? El valor que tiene pi siempre es 3,1416, ¿no? Nunca cambia ese valor. O por ejemplo el IVA puede ser. Podemos crear, no sé, si estamos desarrollando una aplicación o un programa contable, entonces podemos crear una variable o una constante, mejor dicho, con el nombre de IVA que tenga un determinado valor. Por ejemplo, 13, ¿no? Y de esta forma estaríamos creando nuestra constante para lo que necesitemos, ¿no? Static final y el tipo de datos. Y se le suele dar un nombre siempre en mayúscula a la constante. Eso sería para crear una constante. Pero si nosotros queremos crear cualquier otro tipo de variable, pues simplemente basta con el tipo de dato. Y acá en Java también podemos hacer de que un determinado atributo sea privado o sea público, ¿ya? No, nosotros también podemos decir de que, por ejemplo, yo quiero de que n sea privado, entonces aquí le puedo poner por delante de el tipo de dato, le pongo que va a ser privado, private int, ¿ya? Lo puedo hacer así. Si es que yo quiero crear otra variable que sea pública, puedo crearlo también así. Pero generalmente esto cuando nosotros creamos un atributo y no lo definimos como público, por defecto se crea como privado, ¿ya? Por defecto. Creo que es así. Acá en Java, como les iba diciendo anteriormente, tenemos el tipo de dato entero, tenemos los tipos de dato float, que son números que nos permiten almacenar también números, pero con decimales. Números con decimales. Por ejemplo, el valor 10,25, 10.25. ¿Cómo? No, es punto. Número decimal. ¿Qué pasa?
Ya, bien. Aquí, pues, aquí en la parte de los atributos generalmente no se le suele dar un valor, ¿no? Por eso es que me sale este error. Pero podemos crear esas variables que almacenan esos tipos de datos. Si queremos crear una variable que tenga un tipo de dato texto, podemos crearla tipo string. Queremos crear una variable que almacene solamente un carácter, una letra, un dígito como carácter o un símbolo. También tenemos el char. También tenemos al tipo de dato boolean, que acá en este caso se diferencia un poco del tipo de dato que tenemos en C++, porque en C++ solamente es bool, ¿no? En cambio acá en Java es boolean. Y este tipo de datos nos permite almacenar valores entre verdadero o falso, alguno de esos dos valores. Condicional. También tenemos el tipo de dato doble, que es muy similar al float, solamente que nos permite almacenar más decimales. Después tenemos eh, se me está pasando alguno. Bueno, creo que no. Esos son los tipos de datos más conocidos en Java. Podemos trabajar con todos estos, que como pueden ver, tienen mucho parecido a como trabajamos en C++, ¿no? Es muy similar, es casi idéntico. Solamente que aquí, como les comenté, al principio, cuando declaramos la variable, nosotros podemos ponerle cuál va a ser el tipo de acceso a la variable. Si queremos que sea privada, lo podemos poner. Si queremos que sea pública también. Si queremos que sea protected, podemos hacerlo igual. Esto lo voy a borrar porque solamente era ejemplo. Aquí cuando creamos una clase, como recordarán en C++, eh, siempre tenemos lo que es un constructor, ¿no? Toda clase tiene que tener su constructor. Y el constructor va dentro de la clase misma. Aquí en Java es así. Si queremos crear el constructor de una clase, tenemos que crearla siempre como pública. El constructor siempre va a ser público y tiene que tener el mismo nombre que tiene la clase. Generalmente los constructores se ocupan para iniciar en un valor por defecto, en un valor inicial, los atributos, ¿ya? ¿En qué valor quiero que inicie mi atributo n? N de mi clase de número natural. Yo voy a poner de que quiero que inicie en un valor de 0. Entonces, cuando yo cree un objeto de mi clase número natural, el valor que va a tener este atributo va a ser 0 en un principio. Bien. Toda clase tiene que tener su constructor, ya que si no tenemos constructor, pues la clase no la vamos a poder crear. Cuando queramos ejecutar nuestro programa, no va a salir error. Así que por eso siempre tenemos que tener un constructor. Después los métodos. Los métodos se crean de la misma forma que en C++, ¿ya? En los métodos nosotros también podemos indicar qué métodos queremos que sean públicos, qué métodos queremos que sean privados, también lo podemos hacer. ¿Cuál es aquella diferencia que tenemos entre un método público y un método privado? Por si no se acuerdan, cuando tenemos un método privado, ese método solamente lo podemos ocupar dentro de la clase, ¿ya? Solamente lo puedo ocupar dentro de la clase.
puedo hacer el llamado a ese método únicamente dentro de la clase. Pero si es que yo quiero ocupar ese método, por ejemplo, ese método privado desde otro archivo, no lo voy a poder hacer porque como es privado, únicamente puedo ocuparlo dentro de la clase. Y si lo ocupo fuera de la clase, en el momento que yo quiera hacerlo, me va a salir un error. Me van a salir errores porque no puedo hacer eso, ¿ya? Si es que quiero ocupar un método en otro archivo, como por ejemplo en mi formulario, aquí en este otro archivo, por ejemplo, quiero hacer el llamado a un método de mi clase de número natural, ese método tiene que ser público sí o sí para que yo lo pueda ocupar dentro de otro archivo. No puede ser privado. Sí o sí tiene que ser público. Bien, aquí vamos a crear los métodos que nos permiten cargar valores y que nos permiten retornar dichos valores. Acá en este caso sería el método set y el método get, ¿no? Estos nos permiten cargar valores y retornar los mismos. Aquí vamos a crear el método público con el cual nosotros vamos a cargar un valor para mi atributo n. Como este método lo que va a hacer es cargarme un valor, hacer una modificación sobre mi clase, sobre mi atributo n, no me está diciendo que retorne ningún dato o que muestre algún valor, solamente me dice que cargue un valor para mi atributo n. Entonces, este método vamos a definirlo como un procedimiento. Y cuando tenemos un procedimiento, acá tenemos que crearlo como void, así como en C++. Public void, le ponemos un nombre a nuestro método, sería setN. Este método vamos a indicarle de que va a tener un parámetro. Este parámetro va a ser una variable con la cual nosotros vamos a ingresar por acá un valor que después se va a cargar en mi atributo n. Voy a ponerle como nombre a esta variable número, le voy a poner número, ¿ya? Y aquí vamos a hacer de que este valor que ingrese por este método sea almacenado en mi atributo n. Así que para eso hacemos una igualación de n, una variable que entra por parámetro. Así, ¿no? De esa forma ya puedo cargar, mediante mi método cdn, puedo cargarle un valor para mi atributo n. Ahora nos bastaría crear otro método, el método get, con el cual nosotros vamos a retornar el valor que tiene mi atributo n. Este método también vamos a definirlo como público. Y como me está diciendo de que muestre un dato, de que muestre un valor, entonces aquí tenemos que poner ese tipo de dato que va a mostrar nuestro método. Como nosotros queremos mostrar el valor que tiene mi atributo n, entonces el tipo de dato que me estaría retornando a mi método sería un entero. ¿Por qué? Porque n vemos que tiene como tipo de dato entero. Entonces aquí mi método me estaría retornando también un entero y lo vamos a nombrar getN. Este método no va a recibir ningún parámetro, puesto que solamente me dice que retorne un valor, el valor de mi atributo n. Entonces, dentro del método vamos a retornar el valor de n simplemente. Y ya. Ahora aquí en mi formulario vamos a programar, vamos a crear aquí en esta parte toda la parte gráfica con la cual nosotros vamos a poder trabajar con mi número natural n. Para esto vamos a ocupar dos cajas de texto, dos text field. Este que tengo acá lo puedo copiar. Control C, Control V. Ahora ya tengo dos. Ahora esto lo voy a seleccionar los dos. Así. Clic derecho. Y creo que no me permite cambiar el texto a los dos. A ver.
¿O sí? Sí se puede. Ya. Te lo voy a hacer más grande porque vemos que se hizo pequeñito. Bien. Ahora tenemos que cambiarle el nombre por defecto que tienen esta caja de texto, ¿no? Para poder reconocerlo dentro de nuestro código. Así que hacemos clic derecho, cambiar nombre de variable. A este le voy a dar como nombre txt número. Y a este le voy a dar como nombre txt número resultado. Un nombre muy largo, pero igual le vamos a dar ese nombre. Bien. Entonces acá nos podemos apoyar con dos etiquetas de texto para indicar para qué me va a servir cada caja de texto. Esta caja de texto aquí me va a servir para poder cargar lo que es un valor para mi número natural n. Entonces aquí voy a decirle que esta etiqueta tenga el siguiente texto. Ingrese n. Sí, ¿no? Y aquí voy a crear otra etiqueta de texto, otro label. Y aquí voy a indicar de que esta caja de texto que tengo abajo va a ser para mostrar el resultado. Bien. Ahora aquí voy a crear dos botones. Uno va a ser para poder cargar el valor que yo voy a ingresar mediante esta caja de texto. Quiero cargar ese valor en mi número natural n. Y voy a crear otra para poder mostrar ese valor en esta caja de resultado que tengo aquí. En esta caja de texto para mostrar el resultado. Le cambio el texto. Set. Este otro igual. Get. Bien. Ahora vamos a trabajar desde el formulario con mi clase número natural. Para eso vamos a activar el evento onClick de mi botón set aquí. Aquí vemos que tenemos este botón set con el cual vamos a cargar un valor para n. Damos dos veces clic sobre el botón para activarlo, para activar el evento onClick. Y aquí en esta parte vamos a programar de que cuando yo dé clic sobre ese botón, lo que tengo escrito, el valor que tengo en mi caja de texto número, quiero que eso pase para mi atributo n de mi clase número natural, ¿ya? Yo aquí dentro del formulario necesitaría trabajar con mi clase número natural. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para poder trabajar dentro de mi formulario con mi clase número natural? ¿Alguien se le ocurre cómo puedo hacer eso, compañero? Lo que puedo hacer es crear un objeto de la clase número natural aquí en mi formulario, ¿no? Así como en C++, por ejemplo, en C++, de la parte del formulario, cuando yo quiero trabajar con mi clase, necesito crear un objeto de la clase con la que voy a trabajar y mediante ese objeto puedo acceder a los métodos que tiene mi clase. Vamos a hacer lo mismo aquí. Aquí en esta parte de abajo, en esta parte de arriba, perdón, aquí, vemos que aquí dice clase, formulario y todo, ¿no? Clase, formulario. Este es el constructor que tiene el formulario. Por si se dan cuenta. Se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo sabemos que de qué es el constructor que tiene el formulario? Porque tiene el mismo nombre que tiene la clase del formulario y vemos que tiene
el acceso de público. Todo lo que tenga dentro del constructor se va a iniciar cuando se ejecute el formulario. Acá en este caso está haciendo el llamado a este método initComponents, con el cual se inicia todos los componentes del formulario. Bien, lo que voy a hacer yo es que dentro de la clase del formulario, dentro de public class formulario, voy a crear un objeto de mi clase número natural. Así que aquí voy a escribir lo siguiente, número natural. Voy a crear algo así como una variable de una clase. Voy a crear el objeto número natural N1 le voy a poner. Ese va a ser el nombre que va a tener mi objeto de la clase número natural. Así. Y ahora lo que voy a hacer dentro del formulario, dentro del componente, el constructor que tiene el formulario, voy a iniciar una nueva instancia de mi clase número natural. Para esto, pongo N1 new número natural. Sí. Lo que estoy haciendo aquí es declarar un objeto de una clase, y dentro del constructor que tiene la clase, creo un nuevo objeto de esa clase, una nueva instancia de la clase de número natural. Esto también se lo puedo hacer aquí arriba, ¿ya? Se lo puedo hacer en una misma línea, también se lo puedo hacer. Por ejemplo, esto yo lo puedo pasar aquí. También se puede hacer así. Pero lo más adecuado sería hacerlo como yo les dije, o como les estaba diciendo. Así, ¿ya? Primero declaro el objeto y en el constructor inicio, o si no, abro una nueva instancia del objeto de la clase número natural, ¿ya? Una vez que tengo mi objeto de mi clase con la cual yo quiero trabajar, entonces a través de este objeto que se llama N1, yo puedo trabajar con los métodos, con los atributos que tengo dentro de mi clase número natural. Como estoy trabajando desde otro archivo, solamente puedo acceder a los métodos y a los atributos públicos. Solamente a los públicos, porque estoy trabajando desde otro archivo. Entonces aquí, en el evento on click de este botón set, que estábamos, ¿no? Voy a trabajar con mi objeto de la clase número natural N1, pongo punto, y aquí puedo ocupar estos otros métodos. Aquí en este caso vemos que tenemos el método setN más aquí abajo, ¿no? setN. Bien. Aquí está mi método setN con el cual yo puedo cargar un valor para mi número natural n. Ese valor se lo voy a cargar mediante esta caja de texto que tengo aquí, mediante txt número, ¿ya? Txt número. Entonces aquí voy a ocupar mi caja de texto txt número, y lo que voy a hacer es pasarle el dato que yo ingresé en esa caja de texto. Así que para eso ocupo mi caja de texto txt número como está acá, y voy a hacer el llamado al método getText. GetText. Este método getText me permite retornar el texto que tengo escrito dentro de una caja de texto, ¿ya? Entonces aquí yo estaría ingresando por parámetro el valor que tengo en mi caja, en mi caja de texto, ¿ya? Aquí hay un problemita, sí. Este método setN, vemos que en la clase número natural está recibiendo un dato entero por parámetro, un entero, ¿no es cierto? Entonces, este método getText me retorna un dato tipo texto, un string. Así que para que no me dé errores, yo necesito convertir este string que me está retornando getText
necesito pasarlo para un entero. ¿Cómo hago eso? Voy a hacerlo con la siguiente función que tiene Java, que es integer.parseInt. Así. Este integer es con mayúscula aquí, la I. ParseInt. Y aquí entre paréntesis pongo lo que yo quiero convertir para entero. En este caso va a ser el texto que yo ingrese en mi txt número. Ya. Bien. De esta forma entonces yo ya le estaría cargando lo que ingrese en esta caja de texto, se lo estaría cargando para mi número natural n. Ahora lo que faltaría sería que yo quiero mostrar aquel valor, si es que realmente se está cargando en mi atributo n. Quiero poder ver de que se esté cargando. Para eso vamos a programar en el event onClick del botón get. Aquí, ¿no? Aquí. Aquí vamos a hacer lo contrario que hicimos acá. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer de que en mi caja de texto txt número resultado, se me cargue el valor que tiene mi número n, mi atributo n. ¿Ya? Entonces aquí mediante mi txt número resultado voy a mostrar el valor que tiene mi atributo n. Así que aquí para poder cargarle un valor para mi caja de texto, ocupo lo que ocupé acá más arriba, este método setText, ¿ya? Entonces, mediante este método setText puedo cargarle un valor para mi caja de texto. setText, y lo que voy a cargar va a ser el valor que tiene mi atributo n. Si se acuerdan, aquí en la clase número natural hemos programado el método getN que me permite retornar o mostrar el valor que tiene mi atributo n. Así que vamos a ocupar este mismo método, el método getN. Entonces aquí yo voy a decir de que quiero retornar el atributo n de mi objeto número natural n1. GetN. Bien. Vemos que aquí también me está saliendo un pequeño error. Eso es porque setText recibe un dato tipo texto, un string, pero en cambio getN me está retornando un dato tipo entero. Así que aquí también tengo que hacer una conversión, pero una conversión al revés. Aquí ya no tengo que convertir entero, sino que tendré que convertir para un string. Y eso voy a hacerlo de la siguiente forma. Aquí comenzamos con integer también. Integer, pero aquí en este caso ocupamos la siguiente función. toString, así, ¿ya? Y aquí entre paréntesis ponemos lo que yo quiero convertir para string. En este caso sería el valor que me está retornando getN. Una vez hecho eso, guardamos los cambios. Y ahora vamos a probar de que realmente esté funcionando bien nuestro programa. Vemos que aquí ya tenemos lo que es el formulario. Ya se ejecutó nuestro programa sin ningún problema. Ahora vamos a cargar un entero largo, un número entero. Lo cargo con set y ahora voy a mostrarlo con get. Vemos que lo estamos cargando bien. Eso nos podemos dar cuenta porque cuando estoy retornando el valor de n, me está retornando el mismo valor que yo cargué, ¿no? El mismo valor. Así como eso, así como hicimos este método, vamos a estar haciendo los métodos de las estructuras con las que trabaja el ingeniero, de la estructura árbol binario y después de la estructura árbol M-vía. Ya vamos a estar trabajando con estos mismos pasos, que va a ser, en algunos casos, crear alguna caja de texto para ingresar un valor o para retornar algún valor. Sí o sí vamos a estar trabajando con botones para hacer el llamado a los métodos que va a tener nuestra clase.
Bien, ya se va a cortar la reunión, chicos. No sé si quieren dejar la clase hasta acá y ya después cuando avancen un poco más, la próxima semana estaríamos comenzando ya con más práctica. ¿Qué dicen, compañero? Está bien, y el link lo va a enviar. Ah, sí, me estaba olvidando. Voy a compartirlo ahorita ya. Seguramente ya se subió. Creo que estaba ahí donde estaba. Aquí está. Ya se subió. Ah, aquí está. ¿Dónde está? Mm, aquí está. JDK. Obtener enlace. Aquí hay que ponerlo para cualquier persona. Copiar enlace. Y enseguida lo comparto, chicos.